Bueno, en el ejercicio del cilindro nos dicen que el área total de un cilindro circular, es decir, el área lateral más las tapas, ¿sí? Los que vendrían a ser las dos circunferencias, es de 54 pi centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces vamos a anotar el área del cilindro es igual a 54 pi centímetros cuadrados, ¿sí? Vamos a poner por acá. Mientras que el volumen, ¿sí? El volumen total equivale a lo mismo, ¿sí? En centímetros cúbicos. Bien. Bueno, lo primero que tenemos que saber es cómo calcular el área total de un cilindro. Observando, tenemos que el cilindro tiene dos tapas, ¿sí? Las cuales son circunferencias, ¿sí? Y en el medio hay un rectángulo, ¿sí? Cuyo altura, bueno, acá la, la dibujé. Bien, sabiendo simplemente las fórmulas del círculo, es decir, la fórmula del perímetro, es decir, la suma de sus lados, la cual es 2pi por radio, y el área del mismo, que es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Estas dos son las fórmulas del círculo. Entonces, nosotros sabemos que el área total va a ser la suma de estas dos áreas, ¿sí? Es decir, la suma del área lateral y la suma de las áreas de las dos circunferencias. Entonces, primero tendríamos que calcular el área de esta circunferencia y de esta circunferencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar el área de dos circunferencias? Bueno, dos veces el área de un círculo, ¿sí? Entonces, dos veces pi por radio al cuadrado. A esto, ¿qué le tenemos que sumar? Le tenemos que sumar el área lateral del cilindro, ¿sí? Y el área lateral del cilindro, ¿cómo va a estar dado? Va a estar dado por el perímetro de la circunferencia, ¿sí? Multiplicado la altura, como si estuviéramos sacando el área de un rectángulo, ¿sí? Base por altura. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Entonces deberíamos hacer 2pi por radio por la altura, ¿sí? Vendría a ser la base por h, la altura del cilindro. Entonces 2pi por radio por h. Bien, entonces así nos queda expresada la fórmula del área total de un cilindro, ¿sí? Y fíjense que nos están dando acá como dato justamente el área total del cilindro. Entonces en área total, ¿qué podemos hacer? Simplemente reemplazamos. Entonces en área total reemplazamos por 54pi. Unidades no las vamos a poner por un tema de simplificar los cálculos, pero obviamente no nos tenemos que olvidar cuando terminemos de resolver de especificar la unidad de medida. Siempre que hablamos de áreas, hablamos de cuadrados, ¿sí? Centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados. Cuando hablamos de volumen, hablamos en sentido de cúbico, ¿sí? Centímetros cúbicos, metros cúbicos, kilómetros cúbicos, ¿sí? Entonces, 2pi por radio al cuadrado más 2pi por radio por h, ¿sí? Entonces, nos queda de esta manera expresada el área total. ¿Qué podemos sacar de acá? Podemos ver que pi se repite en todos los términos, ¿sí? Y tenemos una igualdad. Entonces, para simplificar los cálculos podríamos dividir ambos lados por pi, ¿no? Obviamente esto lo podemos hacer porque pi es un factor, ¿sí? Cada término está multiplicando, no está sumando. Entonces acá podemos simplificar. Simplificamos acá, ¿sí? Esto se puede hacer porque sería lo mismo que tener, si nosotros descomponemos la fracción o la dividimos, mejor dicho, tendríamos esto, ¿sí? 2pi radio por h
así, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces en cada término simplificamos. Bien. Entonces acá nos queda que 54 es 2 por radio al cuadrado más 2 por radio por h. ¿Sí? Bien. Y acá, ¿qué podemos hacer? Acá podríamos sacar factor común en estos términos, ¿sí? Fíjense, ¿qué se está repitiendo acá? Bueno, vemos que se repite la R, ¿sí? Podríamos sacar factor común R, pero también vemos que se repite el 2R, ¿sí? Entonces para simplificar aún más podemos sacar factor común 2R. Entonces extraemos el 2R, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es dividir cada término por 2R, ¿sí? Entonces acá, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría solamente H. Y acá, ¿qué nos quedaría? Acá nos quedaría R directamente, ¿sí? Ojo que queda R porque R está al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo que tener 2R por R, ¿sí? Entonces simplifico los 2R y me quedo con R. Bien. Entonces acá nos va a quedar H más R, ¿sí? Todo esto igual a... Uy. Bueno. Todo esto igual a 54. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Tenemos un factor 2 acá, ¿sí? Vamos a ponerlo un poco más explícito. 2 por R, ¿sí? Entonces, acá tenemos un solo término de este lado. Podríamos dividir todo por 2. Este 2 podríamos pasarlo dividiendo, ¿sí? Que es lo mismo que en realidad es dividir ambos términos para mantener la igualdad por 2. Entonces dividimos acá por 2 y dividimos acá por 2. ¿Sí? Este 2 se simplifica. 54 dividido 2 nos queda 27. ¿Sí? Entonces acá nos queda que RH más R, todo esto es igual a 27. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y ahora veamos un poquito. A ver, nosotros teníamos como dato también el volumen del cilindro. ¿Sí? Vamos a traerlo por acá. Vamos a poner acá. Bien, el volumen del cilindro. Esto me salió un poco feo. Vamos a ponerle una B corta nada más. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, tenemos el volumen del cilindro. Bien, ¿qué sabemos del volumen? ¿Sabemos cómo se calcula el volumen? Sí, el volumen se calcula como pi por radio al cuadrado por h. ¿Sí? Esta es la fórmula del volumen de un cilindro. Bien. Y ahora, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, si nosotros vemos en esta ecuación de acá, ¿sí? Primero veamos qué nos pide el problema. El problema nos pide calcular la altura del cilindro. ¿Ok? Acá tenemos una ecuación con dos incógnitas. ¿Sí? Y acá tenemos las mismas incógnitas y tenemos el resultado. Sabemos que el volumen a cuánto equivale, a 54 pi. ¿Sí? Entonces, tenemos dos ecuaciones con dos mismas incógnitas y con dos resultados. Acá podríamos usar un sistema 2×2, ¿sí? O, a mi parecer, un poco más fácil, despejar h en esta ecuación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esto, ¿sí?, nos quede en función de una sola variable. Entonces podamos resolver la ecuación. ¿Sí? Entonces, si de acá, ¿qué podemos hacer? Acá podemos, pi lo podemos simplificar en ambos términos. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría r al cuadrado por h es igual a 54. ¿Sí? Ahora podemos despejar h para reemplazarlo acá. ¿Sí?
queda que h es igual a 54 sobre el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces esto lo reemplazamos en esto, ¿sí? 1 en 2. Entonces nos queda que el radio por 54 radio al cuadrado más r, todo esto es igual a 27, ¿sí? Vamos a correr un poquito para acá. Bien, fíjense cómo ya nos quedó en función de una sola variable, ¿sí? Entonces ahora podemos resolver. Acá aplicamos distributiva en ambos términos, ¿sí? Nos queda 54 por radio sobre radio al cuadrado más radio al cuadrado. Todo esto es igual a 27, ¿sí? Acá ¿qué podemos hacer? Radio con radio se simplifica, me queda acá un radio nada más, acá me queda 1, entonces 54 sobre el radio más radio al cuadrado sobre 1, ¿sí? Es lo mismo, todos los números se pueden expresar de manera racional, de esta manera, ¿sí? Todo esto es igual a 27. Bien, y acá resolvemos la suma de fracciones. Multiplicamos denominadores, radio, ¿sí? 54 por 1 me queda 54, más radio por radio al cuadrado me queda radio al cubo. Esto es igual a 27. Bien, y ahora, ¿qué tenemos? Fíjense qué podríamos hacer acá. El radio este lo podemos pasar para el otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces me queda 54 más el radio al cubo es igual a 27 por radio, ¿sí? Bien, notemos un poquito que tenemos acá. Si esto lo igualamos a 0, a ver, primero, tenemos una ecuación de tercer grado, ¿sí? Polinomio de tercer grado con tres soluciones, ¿sí? O sea, el exponente nos indica justamente la cantidad de soluciones de nuestra ecuación. Entonces, ya sabemos de antemano que esta solución, o sea, que esta ecuación va a tener más de una solución, ¿sí? ¿Qué pasa? A nosotros el ejercicio nos da como un recordatorio, ¿sí? De que el radio de la base y la altura son números naturales, ¿sí? Esto ya lo deberíamos saber porque son magnitudes, ¿sí? Eh, Ninguna magnitud de una figura geométrica puede ser negativa, ¿sí? No existe. El área de un círculo no puede ser negativo. El área de un rectángulo, lo que fuera. Ninguna figura geométrica, pues son magnitudes, ¿sí? Entonces, de estas tres soluciones que vamos a tener, nos vamos a quedar con la que sea positiva, ¿sí? Evidentemente nos va a tocar una que sea negativa o que sean iguales, ¿sí? Bien, entonces tenemos que encontrar las raíces de este polinomio. Para eso igualamos a 0 toda esta ecuación, ¿sí? Entonces nos quedaría r al cubo más, perdón, menos 27r. Fíjense que este es el coeficiente eh, de tercer grado, el exponente de tercer grado, ¿sí? Acá tenemos el exponente lineal, o sea, el coeficiente lineal, y es decir que nos faltaría el coeficiente cuadrático, ¿sí? Entonces habría que llenarlo cuando calculemos las raíces, ¿sí? Más 54, o sea, este polinomio está incompleto. Bien, nos queda de esta manera. Acá hay varias formas de resolver el polinomio. Una de ellas es usando la calculadora, si su calculadora lo permite, y la otra es usando Ruffini para descomponer el polinomio, ¿sí? De tal manera que nos quede un polinomio de grado 2, y cuando nos quede un polinomio de grado 2 podemos usar la fórmula resolvente para sacar las raíces, ¿sí? Yo acá lo voy a hacer con la calculadora y esto me da que x1 es igual a menos 6 y que x2 es igual a 3, ¿sí? Me dio dos raíces, evidentemente falta una porque hay una que está repetida, ¿sí? La raíz que está repetida seguramente es 3. Bien,
Esto es lo mismo. Entonces ahora que tenemos las raíces, primero ya sabemos cuál es el radio, ¿no? O sea, sabemos que es 3, evidentemente. Segundo, eh, sabemos que sus raíces de este polinomio son -6, 3 y una repetida. Bien, y recordando cómo se expresa un polinomio de manera factorizada, ¿sí? De esta forma, siendo a el coeficiente de mayor grado, en este caso es 1, ¿sí? Aquí ponemos la variable, justamente, que en este caso es r, ¿sí? Y siendo x1, x2, x3, ¿sí? Aquí sí, bueno, si lo quisiéramos expresar de forma generalizada, hasta un xn, ¿sí? Siendo n la cantidad de soluciones que tiene nuestro polinomio, ¿sí? Si es un polinomio de grado 2, vamos a tener 2 soluciones, de grado 3 vamos a tener 3 soluciones, de grado 4 vamos a tener 4, ¿sí? Polinomio lineal, o sea, vamos a tener una ecuación lineal, vamos a tener una sola solución, ¿sí? Bien, para corroborar, ¿sí? Si quieren que está bien, vamos a aplicar distributiva acá. R por R me queda R al cuadrado, R por menos 3 me queda menos 3R, ¿sí? 6 por R me queda más 6R, menos 3 por 6 me queda menos 18, ¿sí? Lo tenemos acá, R menos 3. Fíjense que acá ya me quedó una cuadrática, ¿sí? Acá ya podríamos sacar las raíces de este polinomio, ¿sí? Y acá ya tenemos una, ¿sí? Porque si este factor lo igualamos a 0, como dijimos, r menos 3 es igual a 0, me queda que una raíz es 3. Y las dos raíces restantes justamente están en este polinomio, ¿sí? Que en realidad acá nos quedaría r al cuadrado más 3r menos 18, ¿sí? Ahí está. Entonces acá nos quedarían dos soluciones, tenemos acá, y acá tenemos la última solución, ¿sí? Las raíces. Ahora si aplicamos también distributiva, vamos a ver que vamos a llegar a esta fórmula de acá, ¿sí? Esto para corroborar que está bien, no hace falta que lo hagan. R al cuadrado por R me queda R al cubo, R al cuadrado por menos 3, me queda menos 3R al cuadrado, 3R por R, 3R al cuadrado, menos 9R, menos 18, me queda menos 18R, 3 por 1, 3, 3 por 8, 24, son 54, ¿sí? Menos por menos más, todo esto igualado a 0, ¿sí? Estos dos términos se cancelan, me queda R al cubo, menos 9, menos 18, ¿sí? Me queda menos, 9 menos 18, menos 27, más 54, igual a 0. ¿Sí? Fíjense que coincide justamente con nuestro polinomio. Perfecto. Bueno, entonces, de las soluciones que tuvimos menos 6 como solución y tuvimos 3, sabemos que nos tenemos que quedar con la solución positiva, ¿sí? Porque el radio es una magnitud y no puede ser negativa. Entonces R es igual a 3. Una vez que conseguimos el radio, nos venimos para cualquier función que queramos, cualquier ecuación, perdón, que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, la que nos dieron del área total, o la del volumen, podemos ir si queremos, más simplificada, esta de acá, ¿sí? Como era la fórmula del volumen algebraicamente, habíamos dicho que es acá. Pi por radio al cuadrado por h. Entonces el volumen es pi por radio al cuadrado por h, ¿sí? El volumen nos lo dieron, 54
pi centímetros cúbicos. No vamos a poner la unidad de medida. Pi lo vamos a simplificar, ya vamos a dar por hecho, entonces vamos a poner directamente 54 por el radio al cuadrado. El radio habíamos dicho que era 3, lo voy a anotar por acá. Radio es igual a 3, entonces acá me queda 9 por h, ¿sí? Despejamos h, me queda que h es igual a 54 dividido 9 y esto me da 6. Entonces h es igual a 6, ¿sí? Obviamente no nos olvidemos de poner la medida, 6 centímetros, ¿sí? Entonces la respuesta es 6 centímetros.